Buenas a todos, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo en Foto Ruano. Como podéis ver, hoy aquí tengo una cámara que ya hace unos meses que ha salido al mercado, en la que ahora os comentaré. Tuvimos uno de nuestros compañeros amigos que fue a un viaje a Praga de presentación, donde hicimos una noticia de blog muy completa de ella, y hoy os la he querido traer referenciada porque me he dado cuenta de que no había grabado el vídeo, y así de paso vamos a ver dónde la colocamos para que sea una cámara más entendida, más que centrarnos en todo el tema de prestaciones técnicas y de cómo hacer una cosa como la otra. Sobre todo lo que queremos hacer ya unos meses después de su lanzamiento es que entendáis el para qué es la cámara, para quién va guiada, y también acompañaros a todos vosotros a que podáis leer nuestra noticia de blog, donde allí pues se hizo un trabajo pues muy fino por parte de uno de nuestros compañeros. Bueno, esta es la cámara GFX100 RF. La verdad es que es una cámara que podemos decir que sería una cámara de lujo, yo os diría. Para mí entra en el sector ese premium o sector lujo, junto con cámaras de Leica, que ya también están muy destinadas a ello, como podría ser una Leica Q3 o otro tipo de cámara. Entonces ahora iré un poquito a contaros el cuerpo, a contaros un poco mis sensaciones en las manos, las mías, las del equipo, y hablando un poco con el compañero que fue directamente al viaje, y un poco ya por la experiencia de estos meses de amigos, de profesionales que se han llevado la cámara, deciros que es una cámara para mí un poquito nicho de referencia a quien la necesita y para qué la quiere, ¿vale? ¿Qué me refiero con ello? No es una cámara para todo ni para todos, y no es una cámara que se encaja sobre todo en la parte de street photography, como a lo mejor hay muchos que la han encajado, ¿no? Es una cámara más para nosotros, para Ruano, es una cámara más documentalista, es una cámara más de reportaje, es una cámara más que cubre todo este aspecto y todo este abanico de cosas. Y también se puede utilizar para street photography, evidentemente, ¿vale? Por eso yo hoy aquí os traigo una X106, bueno, esta es la de mi hermano. Os traigo un concepto de cámaras más compactas tipo XT50, un poco para mostraros, y os traigo una 100 megas, la GFX100 S2, ¿no? Un poco para que podamos comparar. Aquí estamos hablando de una cámara compacta con formato medio. Es la primera cámara compacta del mercado con formato medio, sin óptica intercambiable, ¿vale? La óptica que le han metido es un 35 mm f4 de medio formato, que la conversión sería un 28 mm 3.2 aproximadamente, ¿vale? Entonces, bueno, Fuji nos presenta una cámara que en principio y a priori se prevé como una cámara de street, en donde para nosotros, como cámaras de street, hay otras cámaras que están mejor preparadas, ¿no? Como podría ser, si la ponemos aquí, como podría ser la misma X106, la XE5, que hace poquitos días ha salido, y también hicimos ya el vídeo presentación. ¿Por qué? Porque la respuesta que buscamos en una cámara de street es una respuesta como muy rápida, muy ágil, que este tipo de cámaras, a pesar de que lo hace increíblemente bien por ser medio formato, no es excelente en ellos. Hay otras cámaras dentro de la misma marca, ¿vale? Y en otras marcas hay otras cosas que están sacando un rendimiento para esa fotografía de street muy válida. Que eso no quiere decir que no nos valga para ello. Nos vale, evidentemente, pero se nos pueden escapar cosas. O la portabilidad es un poquito más pequeñita, a pesar de tener un tamaño increíble por ser una medio formato, bueno, pero no te acaba de dar todo el potencial que te podía dar para una cámara de street. En cambio, ¿qué sucede? Proyectos personales, fotografía documental, fotografía incluso de localización a nivel de moda. Hay varias cosas que aquí sí que se nos juntan muchísimo mejor. Por ejemplo, para fotografía documental. Un fotógrafo documental muchas veces lo que busca es que la respuesta en ISO sea buena, porque está trabajando en situaciones complicadas, que el levantamiento de las zonas oscuras se levante bien, por si en alguna situación no ha podido levantar bien. En la noticia de blog veréis que hay varias fotos tratando ISOs diferentes y tratando levantamientos de
del rango dinámico, la cámara está actuando de una forma increíble. El paso pasa totalmente desapercibida como cámara de medio formato y se nos une en un concepto como que se juntan con todo lo demás. Entonces, a nivel de uso, a nivel de cogida, a nivel de calidades, bueno, pues es una cámara con una aleación ya muy protegida también contra polvo y adversidades, entonces la podemos llevar en todo ese tipo de trabajos. Para un fotógrafo documental, el poder ir con una cámara de este tamaño, de este peso, y sacar ese tipo de fotografías, de momentos, para esos proyectos personales en medio formato, cuando lo más pequeñito de medio formato casi que existía hasta ahora era esto, estoy yendo a un producto similar, claro, ya podéis ver que no tiene absolutamente nada que ver. Y esto vino a referenciar lo que hablábamos todos de, bueno, pues se parece a cuando trabajábamos con una Canon 5D o con una Nikon D800, D850. Bueno, pues sí es un tamaño que comparadas con las DSLR de antes, pues se nos hace muy familiar, pero claro, como fotografía documental, irte con esto, fallaban cosas. En cambio con esto, en vez de con esto, que era lo que quizás hasta ahora se iba yendo, o con otras cámaras, como pueden ser algunas cámaras full frame de otras marcas, bueno, pues entra esto un poco allí para ver que hay formas diferentes, que hay conceptos diferentes y que son conceptos que lo que yo siempre os cuento, que tenemos que probar, ¿vale? A mí se me hace muy complicado el poder señalar o poder asignar el para quién es esto en concreto a un montón de fotógrafos, de videógrafos que conocemos, como decir, esto es para ti, esto es para ti. Bueno, esto intuyo que podría ser para ti, pruébalo y mira a ver cómo lo llevas en tus manos, cómo lo manejas, cómo lo sientes, ¿no? Porque son cámaras que hay que sentirlas, son cámaras que hay que sentir que realmente la inversión que hacemos con lo que nos va a trasladar la cámara es lo que vamos a conseguir. A mí estas cámaras yo no me las llevo, vamos a decir, a la parte monetaria, me las llevo a la parte de qué sentimientos y experiencias me aportan. A mí el ir con una cámara de estas a hacer un proyecto personal y el saber que ya lo estoy haciendo con una medio formato, con las posibilidades que tengo con la medio formato, con el rango dinámico que tengo en el medio formato, claro, me aporta una cantidad de explosión en mi cabeza y como de saber que tengo la herramienta adecuada, que para mí es una verdadera maravilla. El acompañarte de la herramienta adecuada es increíble. Entonces aquí ¿es vuestra herramienta adecuada o no es vuestra herramienta adecuada? Estas son las cosas que tenemos que acabar de averiguar. Para un formato así, para un concepto así, sin duda, el comprarlo, vamos a decir, por capricho, hostia Dani, pues lo he visto en tu web y lo compro. Si la explicación que os doy veis que concuerda mucho con lo que vosotros sentís y sois, maravilloso. Pero si tenéis algún tipo de duda, aquí sí que prefiero que previamente nos llaméis, ¿vale? Pensad que tenemos consultores y asesores muy especializados, tanto en el área de B2B para empresas, como si alguna empresa lo quiere incorporar, ya digo, como por ejemplo un e-commerce para localización, para cosas de estas así, es algo que se puede mirar y se puede mirar de esa forma diferencial, como para algún fotógrafo diferencial que dentro de trabajos y de sus viajes quiera llevar este tipo de equipo como proyecto personal, también se hace una cosa maravillosa. Y para documentalistas, para toda esa gente que trabaja viajando, moviendo, pues que en toda esa parte documental pues puedas hacerlo con una herramienta que dices, ¡buah! Esta herramienta me parece increíble. Entonces, aquí ya os digo, tenemos un poquito referenciado el mundo de Fuji, nos faltaría la X-E5, que ahora mismo no están, pero ya sabéis que es muy parecida a la X-106. Entonces nos encontramos cámaras como muy puras street, con un visor, que ya sabéis que es un visor óptico y visor digital. Aquí simplemente tenemos el visor digital, que es un visor de casi 6 millones de resolución, entonces es increíble. La pantalla, pensad que la pantalla en este tipo de cámaras tiene una resolución mucho más baja, las pantallas suelen tener unos 2 millones de resolución, entonces a la hora de visualizar una foto de cómo queda y de cómo la sentís, tenéis que hacerlo desde el visor,
Y esto lo digo para esta cámara y lo digo para el resto de cámaras de Fuji, ¿vale? El visor siempre da mucha más calidad y lo tenemos que hacer allí. Los comandos que nos traen son comandos que a todos los que hemos ya manejado Fuji alguna vez son comandos que nos sean súper familiares, la forma que tienen de variar el ISO, de mover diafragma, velocidad, para que los sientas de una forma más manual o que los vayas sintiendo de otra forma diferente. El manejar una cámara de estas Fuji ya nos venían desde las X-T3, X-T4, X-T5, aquí con las X-106, bueno, nos recuerda esa forma de usarlas que son una verdadera maravilla, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco la referencia al objetivo. A la hora de tocarla, el granulado que le han puesto a la zona de enfoque, en la parte de mover los diafragmas, la simulación, aquí tenemos de tipos de formatos donde podemos ir cambiando los tipos de formatos que hay. Bueno, se hace una cámara jolín, que llevarla es guay, ¿sabes? Que llevarla es muy guay, es muy potente. De nuevo, no es para todo el mundo, es una cámara muy nicho, es una cámara que depende en qué factores la podemos considerar una cámara capricho, una cámara lujo, ¿no? Como el que tiene varios relojes muy caros o el que tiene varios coches muy caros, ¿vale? Pero que sí realmente, a la hora de llevarla y a la hora de experimentar toda esa parte de fotografía documental, de fotografía diferente, bueno, pues hasta ahora teníamos cámaras como la X-106 en otras marcas, teníamos Leica Q3, incluso otro tipo de Leica Semes. Sony había bicheado también con algún tipo de cámara de este estilo que ya dejó de hacer con sensor full frame de óptica fija. Y aquí Fuji nos llega con ese concepto en medio formato, a un precio muy equilibrado por las prestaciones que da, con una velocidad de enfoque muy buena, muy correcta, siempre refiriéndonos a medio formato, con un nivel de ISO alto que hasta 3200 ha sido increíble, luego hemos hecho pruebas a 12800 y son fotos muy aprovechables, una recuperación de negros que es increíble con los 15 pasos de rango dinámico, 102 megapíxeles en su sensor ya de medio formato, y luego prestaciones de vídeo correctas, la velocidad de disparo. Bueno, no me voy a ir con ello porque son cosas que tenemos ahí en la ficha. Entonces simplemente era esto, haceros un poquito reflexionar de si sería un tipo de producto que sería adecuado para que os inspire de una forma diferente. Yo creo que esto es un producto que inspira a la hora de llevarlo encima y que nos podáis llamar, nos consultáis a alguno de nuestros asesores, nuestros consultores, miramos de buscar una prueba con vosotros, miramos de tener una conversación ya de tú a tú, sabiendo un poco el por qué y el para qué podéis quizás estar interesados en esta cámara o no, y nosotros siempre os vamos a ser honestos y transparentes, viendo si vale la pena, si no, y si vemos que ambos tenemos dudas, pues que la probéis y ya está. Yo creo que es la forma más sencilla muchas veces de averiguar todas estas cosas. Así que de nuevo, Fuji ya fue disruptor con una X100 modelo nuevo como fue esta X106, llega con una GFX100 RF, que en la comparativa, no sé si la habríais visto comparada o no, ya está aquí. Sé que hace unos meses que ya ha salido al mercado y ahora es cuando sacamos un poquito nuestras conclusiones. Tenemos equipo demo, podemos hacer consultoría especial para vosotros. Y deciros que cualquier nota que queráis poner aquí en los comentarios de YouTube, voy a empezar a responderos a todos vosotros a las notas que hay. Si luego ya hay alguna cosa que tengamos que hacer en privado porque veáis que necesitáis alguna consultoría, pues maravilloso. Que si nos queréis seguir, pues sepáis que nos podéis seguir aquí en YouTube, nos podéis seguir en la newsletter de Ruano, que vamos sacando todas estas novedades de vídeo y todas estas cosas, y ahí siempre os podemos informar de cualquier cosita nueva que vayamos sacando. Y muchísimas gracias a todos como siempre, gracias por seguirnos, por compartir este tipo de vídeos con vuestros amigos, y aquí estamos para seguir ayudándoos con cualquier cosa que os surja. Muchas gracias, que paséis buen día.